Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, me presento para que los que no me conozcan me conozcan. Eh, Soy Reginaldo Durazo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC. Trabajo aquí desde 1987 y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el trabajo que hemos hecho en, en observaciones oceanográficas frente a la península de Baja California. Básicamente voy a resumir lo más importante de 20 años de observaciones que hemos realizado en cruceros oceanográficos. Inicio esta charla planteando el esquema de gran escala de circulación del Pacífico Norte, en donde básicamente identificamos aquí la Baja California como parte de un sistema de circulación global en donde tenemos corrientes de frontera occidental de este lado muy intensas y corrientes de frontera oriental de este otro lado. Entonces el agua que está llegando aquí pues es agua fría del subártico y muy rica en oxígeno, como vamos a ver en un momento. Esta corriente de aquí se caracteriza por ser somera, ¿sí?, de baja profundidad, pero muy amplia, unos 500 a 1000 kilómetros de anchura comparado con las corrientes del lado occidental, que son muy angostas y muy profundas. De tal forma que esta es una corriente más débil, pero en términos reales transportan la misma masa en direcciones opuestas. La corriente de California, frente de Baja California, como les decía, pues trae aguas de origen subártico, por tanto son aguas relativamente frías, son de baja salinidad, producto de los deshielos que están por aquí y por acá, ¿sí?, y por tanto también vienen muy bien oxigenadas. Me refiero a las aguas superficiales, ¿sí? Esta zona también se caracteriza, ¿sí?, en una vista aérea, ¿sí?, se caracteriza porque es una región de afloramientos costeros producto del esfuerzo del viento. Si miramos el esfuerzo del viento en flechas verdes, ¿sí?, vemos que hay una diferencia, un gradiente en la intensidad del viento desde la costa hacia afuera en el océano, lo cual produce transporte de Ekman en la superficie del océano, que está simplificado por el tamaño de las flechas, y en esta región de aquí se produce una divergencia en el transporte de masa que está yendo desde la costa hacia afuera, a lo largo de una capa de Ekman. Esta divergencia produce el afloramiento de agua subsuperficial, ¿sí?, y produce que las isotermas o las isopignas se inclinen, y entonces aquí llega agua subsuperficial más fría, que generalmente es erosionada de una contracorriente que está más abajo, que es la contracorriente subsuperficial de California, y esta agua viene muy rica en nutrientes y fertiliza la zona fótica y produce grandes afloramientos de fitoplancton y acumulación o una productividad primaria muy alta. Entonces el viento produce estos afloramientos costeros y por tanto esta zona se caracteriza por, por estos afloramientos costeros. Lo que vemos enseguida es una animación de temperatura superficial, satelital, en donde básicamente vemos que estos afloramientos costeros, sobre todo en el norte y en esta región de aquí, ocurren en abril, marzo, abril, ¿sí?, donde se observa un mínimo de temperatura en estas costas. Si vemos esto mismo, esta misma animación, pero con clorofila satelital, este es un año típico. Lo que les muestro enseguida también es un año típico, pero de clorofila. Vemos que sobre las costas hay un afloramiento muy grande, ¿sí?, producto de estas urgencias, y entonces hay mucha productividad primaria y la biomasa de fitoplancton pues es muy alta durante las épocas de surgencia más intensa, que es abril, mayo.
Sin embargo, las observaciones que hemos realizado, como vamos a discutir en un momento, me van a permitir diferenciar las urgencias que ocurren en el sur y las urgencias que ocurren en el sur de la Baja California y en el norte de la Baja California. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta región tradicionalmente? Bueno, en 1950, ¿sí?, el programa Cal Coffey, muy ambicioso, dada el declive en las biomasas de sardina y anchoveta que sostenían las pesquerías de California Central, pues se dieron la tarea de realizar observaciones en todo el sistema de la corriente de California, que está representado aquí por estas estaciones oceanográficas, eh, con muchos cruceros entre 1950 y 1974 más o menos en aguas mexicanas. Sin embargo, ellos han continuado en aguas americanas en una área reducida que está marcada aquí por la región verde. Y nosotros en 1997 empezamos con mediciones en esta región de aquí. Este es el mapa de estaciones oceanográficas que hemos estado siguiendo durante un poco más de 20 años en un programa que llamamos en aquel entonces, en una reunión de 1996, como el Programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California. Son aproximadamente, lo importante de este programa es que es financiado casi en su totalidad por fondos CONACYT, fondos federales, y estamos colaborando aquí varias instituciones, CICESE, UABC, el Politécnico, la UNAM y el CIB en La Paz, Centro de Investigaciones Biológicas, el CIBNOR en La Paz. ¿Qué es lo que se hace en estas estaciones? Lo vamos a ver en un momento, pero con estas observaciones, con estos múltiples cruceros, realmente perseguimos un objetivo, y un objetivo que tiene que ver con, en ese entonces queríamos conocer cuáles eran los procesos y los mecanismos de acoplamiento físico-biológico en el sistema de la corriente de California, sobre todo en esta región de Baja California, que representa una zona de transición entre las aguas del subártico más arriba y las aguas tropicales y subtropicales que están en Baja California Sur. Entonces es una zona de transición muy importante y nos planteamos en ese entonces conocer los mecanismos de acoplamiento y cómo el ecosistema estaba funcionando ante forzamientos de origen local, de origen regional y de origen remoto, y a diferentes escalas. En el inicio del programa, pues nos planteamos pocos cruceros, pero pues un crucero llevó a otro y en este momento tenemos un poco más de 20 años de observaciones. Entonces esta charla la voy a orientar más o menos de esta manera. La voy a orientar describiendo qué tipo de datos son los que nosotros conseguimos en Baja California, cuáles son las condiciones promedio que hemos observado con estos cruceros, ¿sí?, cómo se caracteriza la variabilidad interanual, especialmente el niño o la niña, ¿sí?, o al menos cómo se refleja en las observaciones que nosotros tenemos, cuáles hemos observado que son los efectos en el ecosistema, y finalmente pues voy a concluir con algún resumen de estas observaciones. Entonces, primeramente, los datos que nosotros utilizamos son datos de cruceros estacionales en estas 89, a veces más, a veces menos, estaciones oceanográficas en transectos perpendiculares a la costa, ¿sí?, en donde en cada estación y en algunos instrumentos a lo largo en todo su recorrido, pues medimos con CTD, con ADCP para ver corrientes, se hacen arrastres para plancton, zooplancton, ictioplancton, fitoplancton, se toman muestras de agua para clorofila A y determinar productividad, se hacen experimentos de productividad primaria a bordo, in situ. Se tenía, ya no se tiene, se tenía un sistema para un monitoreo continuo de huevos y larvas de peces, el CUFES, ¿sí?,
También de las muestras de agua se toman muestras para análisis de oxígeno, pH, alcalinidad y el flujo continuo que les comentaba, que a lo largo de todo el recorrido siempre tenemos un CTD que está muestreando a 3 metros de profundidad. En particular, CUFES también muestrea agua, un volumen grande de agua a 3 metros de profundidad, y lo filtra y estamos obteniendo concentraciones de huevos y larvas de peces cada 20 minutos. Todas estas observaciones las hemos realizado principalmente en 3 barcos. El Francisco de Ulloa de CICESE entre 1997 y 2013, cuando se decomisionó. Después entró el Alfa Helix en 2013 y finalmente algunos cruceros, como van a ver en el siguiente gráfico, hemos utilizado el barco que primero se llamó Vipo y después lo renombraron como el barco de investigación Dr. Jorge Carranza Fraser. Y un resumen del muestreo que hemos realizado, bueno, 2 resúmenes. Uno es este, en donde para cada sección de aquí estoy graficando los puntos en donde han sido ocupadas estas estaciones hidrográficas desde 1950 por el programa CalCOFI y a partir de 1997 por el programa de IMECOCAL. Y vemos que hay un hueco muy grande, ¿sí?, donde no hubo observaciones entre 1980 y 1997, pero a partir de 1997 la densidad de las observaciones pues es bastante buena. Normalmente hacemos un crucero en cada estación del año, son 4 cruceros por año, cuando se puede. Y esto resume la cantidad de estaciones que hemos ocupado en cada uno de estos cruceros. Ha habido cruceros en donde solamente tenemos 5 o 6 estaciones por cuestiones de mal tiempo, generalmente los cruceros de abril, pero también hemos tenido cruceros como estos dos, en donde utilizamos el barco de línea pesca, el Vipo, ¿sí?, en donde llegaron a hacerse en 2017 un poco más de 220 estaciones oceanográficas, desde las Islas Coronado hasta Cabo San Lucas en Baja California Sur. Y después ya regresamos otra vez con el Alfa Helix en 2016 y 2017. Entonces, con estos datos, veamos qué es lo que ha salido o qué es lo que conocemos de los promedios estacionales. De promedios estacionales voy a mencionar temperatura, salinidad, cómo es la circulación promedio y cuáles son los efectos que hemos observado en una conectividad entre el norte y el sur. Primero, en temperatura, lo que hemos podido lograr con 64 cruceros, un poco más de 60 cruceros. Pongo el ejemplo en estos 2 transectos, que es la temperatura promedio para cada estación del año en ambos transectos, y rápidamente podemos identificar el levantamiento de las isotermas, que indica su urgencia más intensa durante primavera y verano, pero algo importante es que la pendiente de las isotermas siempre está ahí, lo cual indica que en el norte la surgencia ocurre durante todo el año. Ciertamente más intensa en primavera, ¿sí?, pero ocurre todo el año. Sin embargo, en el sur, en la línea 130 que caracteriza las condiciones del sur, podemos ver también el afloramiento durante primavera, durante el verano, ¿sí?, pero ya durante el otoño y durante el invierno, las isotermas son más o menos horizontales, lo cual indica que la surgencia en el sur principalmente se da en estas 2 épocas, en primavera y verano. Esto me dice que a lo largo de todo el año, aparentemente la región norte está siendo beneficiada por las urgencias y está siendo irrigada por agua subártica, como vamos a ver en un momento. En salinidad, básicamente, vemos lo mismo con el agua de la corriente de California en el norte, que ocupa los primeros 100 metros de profundidad, pero ya hacia el sur vemos que el núcleo de la corriente de California, que es un núcleo de baja salinidad, ya se ha hundido hacia unos 50, 70 metros de profundidad, ¿sí? Por aquí se alcanza a ver la inclinación de las isoalinas, ¿sí?, y se caracteriza este núcleo por una cuña de agua de baja salinidad, ¿sí?,
que está debajo de una agua más salada que tiene un origen tropical. Cabe resaltar aquí también este núcleo de alta salinidad que aparece en esta región de aquí, que es lo que identifica el agua de la contracorriente subsuperficial que fluye hacia el norte. Y este núcleo justamente es el que es erosionado. Esta agua de alta salinidad es erosionada en una época de surgencias y aflora hasta la superficie. Entonces, en una época de surgencias muy fuertes, podemos tener incrementos de salinidad en la superficie producto de esta erosión del agua subsuperficial, que es muy rica en nutrientes y muy pobre en oxígeno. Continuando con esto, podemos presentar unos diagramas de temperatura-salinidad. He puesto aquí el color para ejemplificar la latitud o la línea. En rojo están los puntos en rojo, son las líneas del sur, y los puntos en azul son las líneas del norte. Y básicamente lo que quiero remarcar aquí es, si vemos las aguas que están por encima de 25.5, ¿sí?, que son las aguas superficiales de la corriente de California, o que representan el efecto de la corriente de California, vemos en verano y en otoño puntos rojos que están cayendo sobre este recuadro que identifica aguas centrales del Pacífico Norte, o lo que nosotros le llamamos agua subtropical superficial. Pero es un agua central del Pacífico Norte, y también aguas transicionales o aguas tropicales que vienen desde las costas mexicanas tropicales de México, ¿no? Esto, junto con los promedios de temperatura salinidad, nos han permitido identificar o proponer esquemas de interacción, como este que se muestra aquí, en donde durante invierno y primavera el agua subártica domina a lo largo de toda la península de Baja California, como veíamos en los mapas, en las secciones de temperatura y salinidad, pero bueno, y el agua tropical superficial y el agua subtropical o central del Pacífico Norte quedan relegadas un poco al sur, producto de los intensos vientos que están ocurriendo acá. Sin embargo, durante el otoño, ¿sí?, los vientos se debilitan en el norte, el agua subártica permanece al norte de Punta Eugenia y permite la entrada de aguas tropicales y subtropicales y flujos costeros hacia el norte, como vamos a ver en un momento, que permiten mantener un flujo, una conectividad entre estas dos regiones. Debajo de la superficie, ¿sí?, estas son corrientes superficiales, pero debajo de la superficie a 200 metros, podemos ver un esquema de circulación más o menos como este, ¿sí? Estos son alturas dinámicas, son contornos de altura dinámica promedio, ¿sí?, durante el verano y durante el otoño, donde se ve claramente la existencia de un giro ciclónico en el sur, ¿sí?, una tendencia a una circulación ciclónica a esa profundidad, y también en el norte, ¿sí? En el norte, obviamente, pues esto es parte del giro del sur de California, que está forzando este tipo de circulación, cuando el giro del sur de California tiene su expresión más sureña, y en el sur es parte de esta agua tropical que llega aquí y se forma el giro frente al Golfo de Ulloa. Y hay un cierto tipo de conectividad entre estas dos remolinos, ¿no? Es importante esto porque se han identificado a nivel biológico muchas diferencias entre especies al sur de Punta Eugenia y al norte de Punta Eugenia. De tal forma que nosotros hemos propuesto que este tipo de circulación pudiera explicar un mecanismo de diferenciación de regiones, ¿sí?, de ambientes entre norte y sur. Y algunas evidencias de esto fueron mediciones que hizo Sergio Sañudo, donde colaboramos con él, y encontró la distribución latitudinal a lo largo de la Baja California de vitaminas, y encontró, por ejemplo, una frontera muy bien marcada a los 28 grados de latitud, ¿sí?, en ciertas vitaminas, lo cual pues es un poco el reflejo de esto que veíamos anteriormente. Y también desde el punto de vista de forzamientos físicos, si graficamos aquí el rotacional del esfuerzo del viento, vemos que justamente en Punta Eugenia hay un cambio de signo en el rotacional del esfuerzo del viento.
Y esto pudiera explicar el hecho de por qué en Punta Eugenia es una zona de reservas, es una zona de muy alta productividad y están separadas la región norte de la región sur. Eh, un poco más sobre esto en la circulación. Aquí muestro todas las secciones, los promedios de todas las secciones, ¿sí? Este es el promedio de primavera, que son del orden de 15 cruceros más o menos. O sea, cada cuadro representa el promedio de 15 secciones de corrientes geostróficas. Y básicamente lo que dicen todas estas secciones es que el flujo es principalmente hacia el sur, con un poco de evidencia de corriente hacia el norte, quizá una profundización de la corriente subsuperficial, pero hacia el otoño, que es la estación más contrastante, vemos que a pesar de esta diferenciación en estas dos subregiones, norte y sur, existe aparentemente un flujo costero que está yendo hacia el norte y que está conectando estas dos regiones. Y esto obviamente pues podría explicar mucho de, de las tasas de reclutamiento de varias especies, ¿no? Entonces, esto es lo que aproximadamente hemos visto en cuanto a los promedios estacionales. Vayamos un poco más hacia adelante, hacia la variabilidad estacional. Y para esta variabilidad, hacia la variabilidad interanual, perdón, esta variabilidad, vamos a mostrar un poco sobre masas de agua, un pequeño diagrama TS, cómo varía clorofila y productividad primaria, cómo es el omega aragonita en las costas y un poco sobre diversidad de larvas de peces. Obviamente, el sistema de la corriente de California frente a Baja California responde a todos los forzamientos físicos. Y en 2013, 2016, 2015 más o menos, se desarrolló esta onda cálida que le llamaron el blob. Después ya nada más le llaman onda cálida. E independientemente en la Baja California se desarrolló una onda cálida también que después se unió con esta. No se sabe si esta creó a la otra, si fue una teleconexión con el Ecuador. Estamos en eso. Pero lo importante es que en el diagrama TS, en la región norte, podemos ver la línea verde representa el promedio de largo periodo de todos los puntos obtenidos en la región norte frente a Ensenada. Y durante 2013, 2014, 15, vemos estos puntos, no se corre muchísimo hacia la derecha cuando se presentó esta onda cálida, o sea, el agua no fue más salada que lo normal, pero sí fue mucho más caliente. Fueron 4 o 5 grados centígrados más calientes que la media que está por aquí. El último punto verde llega por aquí, ¿no? Entonces, hay mucha variabilidad interanual y responde el sistema muy rápidamente. Y lo que muestro aquí es series de tiempo de salinidad a 30 metros, promedio de las estaciones que están en el norte, de todas estas estaciones. O sea, cada barra es un promedio del crucero y luego promedio del sur. Y rápidamente identificamos un evento cálido con aguas muy saladas o más saladas que lo normal, que corresponde al evento El Niño. Luego un evento La Niña que también tiene aguas saladas. Recuerden cuando decíamos, si hay un evento muy intenso de surgencia, la erosión del agua subsuperficial puede generar incrementos en la salinidad superficial. Bueno, esto ocurrió entre 1999 y el 2002 más o menos. Y por ahí en 2003 tuvimos un evento de incursión de agua de menor salinidad, un exceso de agua de origen subártico que provocó cambios en la salinidad. No estuvo asociado con un evento en La Niña, fue algo totalmente diferente. Y por acá he marcado el periodo en donde se presentó la onda cálida y donde se presentó a fines de 2015 el Niño, ¿sí? Y aquí tenemos ya pocos cruceros, el dinero se nos estaba acabando, pero logramos, estos son los cruceros del Bipo, logramos ver pues un incremento de salinidad en la región sur y también en la región norte. Si viéramos el de temperatura, pues estaríamos mucho más claro en temperatura, ¿no?
Con datos satelitales podemos ver lo siguiente, podemos ver clorofila, responde rápidamente a los calentamientos cuando hay aguas frías. ¿Sí? Esta es una serie de tiempo entre 2003 y 2019, pero básicamente cuando tenemos aguas más frías de lo normal, pues tenemos un incremento en la productividad. Y específicamente quiero llamar la atención en esta onda cálida, cuando el agua estuvo más caliente que lo normal y la biomasa de fitoplancton se fue hacia abajo. ¿Sí? Y otra cosa que notan aquí es que hay señal anual, lo cual indica que los procesos de surgencia a escala anual parece que siguen siendo importantes. ¿Sí? O sea, eso lo vimos en un trabajo que publicamos por ahí. Otra evidencia de lo que pasa a escala interanual estos son datos de aquí, en el primer recuadro son datos satelitales, ¿sí? De productividad primaria y vemos rápidamente incrementos en las tasas de productividad primaria ante eventos La Niña en 2008, ¿sí? 2010, luego disminución con El Niño en 2010, pero otra vez aquí esta onda cálida generó una bajada muy tremenda en la productividad primaria, en las tasas de productividad primaria. Y lo que mostramos aquí es la profundidad de la pignoclina y por acá un parámetro de estratificación. Y logramos explicar que esta bajada en la productividad primaria se debió básicamente a un incremento tremendo en la estratificación. O sea, una onda cálida genera una agua superficial mucho más caliente y genera una barrera de estratificación, aunque profundiza la termoclina, genera una barrera de estratificación que evita que los nutrientes salgan hacia la superficie, que disminuye las tasas de afloramientos costeros y por tanto no hay nutrientes disponibles y disminuyen las tasas de productividad primaria. Otro parámetro que diferentes grupos de trabajo han estado analizando es el grupo del profesor Martín Hernández, utiliza los datos obtenidos con el CTD y aplican un modelo empírico estadístico para deducir, ¿sí?, el horizonte de saturación de aragonita, cuando la aragonita es igual a 1. Y lo que estamos mostrando aquí es la variación temporal, ¿sí?, desde el año 2000 hasta 2016, de ese horizonte de saturación de aragonita, de la profundidad del horizonte de saturación. Y lo que vemos es que cerca de la costa, que son la parte más abajo, vemos eventos en 2008, un evento La Niña, en donde el horizonte de saturación estuvo realmente entre los 0 y los 50 metros. En realidad estos datos son del orden de 30 metros. Esto quiere decir que aquellos organismos calcificadores que están expuestos a estas aguas en donde ya se pueden considerar como corrosivas, ¿sí?, pues están expuestos a procesos en donde no pueden calcificar de forma normal como normalmente lo hacen, ¿sí? Y en eventos, el Niño como este o la onda cálida, si se fijan aquí, el horizonte de saturación, como ocurre en 2016, el horizonte de saturación se fue tremendamente hacia abajo y esto fue producto de que la capa superficial, la corriente de California, que normalmente está a los entre 30 y 50, 60 metros de profundidad, ese núcleo que veíamos en una figura, durante la onda cálida, el núcleo bajó hasta los 100, 120 metros de profundidad. Eso quiere decir que los primeros 100 metros del agua eran agua oligotrófica, ¿sí?, y entonces muy estratificada, y por eso el horizonte estaba muy profundo, estaba por allá por donde estaba el agua de la corriente de California. Otra de las aplicaciones que hemos visto con estos cruceros han sido trabajos relacionados con poblaciones de sardina. Un investigador de Sisimar, Félix Uraga, propuso en 2004 cuatro esquemas diferentes estacionales sobre la distribución de los stocks de sardina. Y él dividió los stocks de sardina en tres, como un stock frío que está en el norte,
un stock templado que ocupa la Baja California y luego un stock cálido que está al sur de la península o dentro del Golfo de California. Y él propone que estos stocks se mueven estacionalmente, ¿sí? Se mueven en función de la temperatura superficial del mar. Y lo que muestro a continuación es justamente el stock frío. Él propone que está definido por temperaturas menores de 17 grados centígrados y el stock cálido por temperaturas de 22. Entonces, lo que muestro a continuación es una animación de temperatura superficial del océano, donde la línea blanca representa los 17 grados centígrados y la línea negra los 22. Entonces, si nos imaginamos que el stock frío está eh, desarrollándose aquí y el stock cálido está desarrollándose aquí y el templado que nos corresponde a la Baja California, entonces una animación de este tipo me permite ver el movimiento o imaginarme el movimiento de los stocks, ¿sí? Y esta es una climatología, es un año típico, ¿sí? Se va a estar repitiendo y vemos que la 22 grados centígrados sube hasta Punta Eugenia, ¿sí? Y la de 17 grados centígrados durante el otoño sube hasta Punta Concepción por acá, ¿sí? Y se queda aquí. Entonces el stock templado pues anda entre estas temperaturas moviéndose a lo largo de la costa de Baja California. ¿Y cómo hemos podido verificar más o menos esto? Bueno, desafortunadamente las abundancias de sardina ahorita no están en su apogeo, pero los datos de CUFES a bordo del barco, quizá me olvidé mencionar que los cruceros que hacemos estacionales a lo largo de Baja California están sincronizados temporalmente con cruceros estacionales en el norte, en California. De tal forma que ellos también traen un sistema de CUFES a bordo, igual que el que traemos nosotros en el barco. Y lo que representa aquí es la distribución de huevos de sardina durante abril en cada año, desde 2000 hasta 2013. Y los huevos de sardina los podemos ver, están concentrados principalmente en la región al norte, o sea, en el stock frío. La abundancia de sardina en estos momentos está sobre el stock frío. Y noten que Baja California, a pesar de que tiene por aquí, están concentrados casi todos entre Punta Baja y Punta Eugenia, con muy bajas concentraciones. Y hay otras cosas importantes aquí. Una es que principalmente durante los que están marcados con una C, que son periodos cálidos, ¿sí? Aparentemente la sardina se repliega hacia la costa, ¿sí? Y se queda cercana a la costa. Y durante los periodos fríos, que son estos de aquí, el producto se dispersa, ¿sí? Otra situación que se puede ver aquí es la diferencia en las concentraciones o las abundancias de huevos de sardina en el norte y en Baja California. Y lo que se ve aquí en rojo son números del porcentaje que representa la biomasa de sardina en México con respecto a la biomasa total que se ve en cada crucero, en cada año. Y eso es importante porque está entre el 3, 6%, 0.1%, en ocasiones 10%, y es importante porque las flotas pesqueras en ambos países consideran siempre, para el manejo del recurso, consideran que el 13% de la biomasa total de sardinas se encuentra en aguas mexicanas. Y lo que está demostrando estos resultados es que quizá no llegamos ni al 4% de la biomasa total. Entonces, si estamos sobreexplotando el recurso pensando que hay un 13% de la biomasa total, pues estamos arriesgando también la pesquería. Otra manera de ver esto es en el área de Punta Eugenia. Lo que muestro aquí es la concentración de larvas de peces, ya no de huevos de peces, sino de larvas de peces que fueron identificadas en las redes de arrastre bongo. Y se separan aquí en rojo los eventos El Niño, en azul los eventos La Niña y por acá la onda cálida, ¿sí? Y básicamente lo que vemos es lo que veíamos hace un momento, en donde la abundancia de larvas de sardina es muy baja. ¿Y por qué larvas de sardina representan las abundancias de los adultos? Porque justamente
La larva viene de un desove que sucedió hace pocos días, entonces representa en muy buena manera la abundancia de los adultos y nos dice dónde estaban los adultos al momento de desovar, tanto en larvas como en huevos. No tienen todavía movilidad propia o tanta movilidad como para desplazarse grandes distancias. Y entonces sí, durante eventos en niño, pues hay, por ejemplo, aquí anchoveta, ¿sí? Hubo una gran cantidad de anchoveta, pero de sardina, normalmente la que se pesca aquí en Baja California, pues las abundancias son muy pequeñas, son muy pequeñas. Y ya hacia el otoño, ¿sí? Pues la cosa no cambia mucho, excepto que durante la onda cálida, la sardina, ¿sí? Tiene grandes abundancias o mayores abundancias, aunque los números no son tan grandes comparados con, si vemos los números, acá son 300, ¿sí? Y estos son 30, 34. Sin embargo, lo que esto ha sugerido es que la sardina se refugia en regiones en donde hay alimento ante eventos drásticos como la onda cálida en 2014-2015. Y finalmente, para terminar esta variabilidad interanual, les muestro enseguida este gráfico que representa la diversidad de larvas de peces, o sea, cuántas especies hay en cada crucero, ¿sí? Y está estandarizada al número de estaciones que se hicieron en cada crucero, obviamente, ¿no? Pero lo que se presenta aquí es la anomalía de la diversidad. ¿Sí? O sea, ¿qué años hubo más especies que otras? Y rápidamente lo que resalta es que en años fríos, donde el índice, el ONI, cuando es negativo, ¿sí? O cuando es evento frío, pues hay una menor diversidad de larvas de peces. Y lo contrario ocurre cuando hay eventos cálidos, en donde la diversidad aumenta, ¿sí? Y esto obviamente pues habla de que estos eventos cálidos quizás sirvan de una recuperación o, o refugio a otras especies. Pero bueno, lo voy a dejar el comentario para más adelante. Lo importante aquí pues es que en periodos fríos hay menos especies que en periodos cálidos. Y más o menos es equivalente a pensar en regiones tropicales tenemos una muy alta diversidad y en regiones templadas muy baja diversidad. No estamos descubriendo el hilo negro, pero sí los datos que hemos acumulado nos ha permitido con mucha confianza verificar que esto ocurre en el sistema de la corriente de California frente de Baja California. Entonces, eh, podemos concluir varias cosas. Primero, con respecto a la variación estacional, podemos decir que la variación estacional es muy importante, como lo vimos al principio. Pudimos distinguir dos provincias ecológicas, al norte y al sur de Punta Eugenia, con Punta Eugenia siendo una región de refugio, que bueno, es conocida desde hace mucho tiempo como una región de refugio, ¿no? Y estas dos regiones o dos provincias están principalmente conectadas durante el otoño por estos flujos costeros que van hacia el norte. Bueno, y durante primavera están conectadas hacia el sur, por el flujo hacia el sur. La provincia norteña tiene obviamente un dominio subártico todo el año, ¿sí? Y surgencias costeras a lo largo de todo el año. Y la provincia sur solamente es subártica, o sea, hay agua de la corriente de California principalmente en invierno y primavera, pero hacia el verano y otoño se convierte en un dominio, en una región tropical subtropical. Esto obviamente ecológicamente tiene sus consecuencias, ¿no? Y en eventos cálidos, obviamente, esta frontera entre en la provincia norte y sur, en eventos cálidos esta frontera se mueve un poco más hacia el norte y los flujos costeros hacia el norte también se intensifican o se hacen más claros. En el punto de vista interanual, la variabilidad interanual modifica el ecosistema de varias maneras. En eventos cálidos se incrementa la estratificación, se profundiza la termoclina y eso origina menor concentración de clorofila o biomasa de fitoplancton y menor tasa de productividad
primaria. También en eventos fríos, ¿sí? Un evento La Niña, por ejemplo, la profundidad del horizonte de saturación de aragonita cercana a la costa se hace muy somera, ¿sí? Y esto tiene consecuencias para organismos calcificadores. También, como vemos, los eventos interanuales modifican claramente la diversidad de especies. Y por último, para eventos de más largo periodo que el estacional y que el interanual, pues creo que estamos todavía con pocos datos, ¿sí? Y me atreví a, y esto es en consulta con varios de los investigadores que estamos trabajando, la variabilidad interanual, y les hice la pregunta, ¿en los datos que ustedes tienen hay evidencias de tropicalización? Y me dijeron, no, no hay, no todavía, no podemos determinarlo. Entonces, hay trabajos como McClatchy o Beas que gracias me hizo llegar un artículo muy interesante en donde se ha visto una tropicalización del ecosistema en la corriente de California. En realidad McClatchy hace un análisis de las especies y observa que ciertas especies empiezan a dominar a lo largo de los años producto de que hay un incremento en el agua de origen ecuatorial a lo largo de los años. Y Rodrigo menciona un movimiento latitudinal de los mantos de sargazo, ¿sí? Que es una evidencia temprana, si ustedes quieren, pero es una evidencia de la variabilidad de largo periodo, de la tropicalización del ecosistema. Sin embargo, nosotros, con los datos que tenemos, lo más que podemos analizar en este momento es la variabilidad interanual y no podemos todavía decir que hay un efecto en la tropicalización. Y eso básicamente lo pregunté a los que hacen larvas de peces porque inmediatamente en abundancias o en el tipo de especies que ellos identifican, se ve un cambio, se puede ver un cambio de largo periodo en el tipo de especies, pero no. La mayor variabilidad que existe es estacional, embebida dentro de la variabilidad interanual. Y creo que ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención y espero hayan seguido un poco la idea de qué es lo que estamos haciendo. Ah, claro que sí, perdón. Si hay alguna pregunta, por supuesto, si hay preguntas, dudas, yo me quedo aquí hasta que estemos todos contentos. Creo que no los escucho, pero sí veo el chat. Si pueden preguntar en el chat, lo puedo ver. Gracias, Yolanda. Gracias, Martín. Sebastián, si puedes hacer tu pregunta en el chat, porque creo que no tengo el audio. Ustedes sí me escuchan, pero yo no los escucho. Ah, ya, aquí está. Hay años en donde se han visto surgencias más fuertes en verano o casi de la misma magnitud que en primavera. Sí, 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 sí. Particularmente te puedo comentar por experiencia propia, a partir de octubre del 98, de verano del 98, cuando el niño finalizó en 97-98, entró la niña y durante 1999 hasta el 2000 los veranos fueron equiparables a las primaveras. Los cruceros de verano, que normalmente son placenteros porque el viento es muy débil, pues era muy difícil navegar. Y las condiciones, y justamente esas condiciones frías que se observaron en verano, nos tuvo un poco en una encrucijada porque no podíamos entender por qué había surgencias tan intensas en verano y pensábamos que era lo normal. Sin embargo, cuando mediante fuimos acumulando más datos, pudimos ver que eran veranos anormales. Entonces, sí, sí existen. Y así como esos, existen primaveras también que son menos intensas o existen inclusive años en donde la temporada de surgencias se mueve temporalmente, se retrasa un poco, como en 2005, por ejemplo, la surgencia se retrasó como unos 15 días, o sea, el inicio de la temporada de surgencias, entre 15 días y un mes, y hubo
cuestiones en el ecosistema que nunca pudimos entender del todo, pero por ahí venía la explicación. ¿Sí? Yolanda pregunta si me puede volver a explicar lo de la diversidad de especies con respecto a la temperatura, por favor. Híjole, no soy biólogo, Yolanda, pero sí con gusto intento. Bueno, básicamente lo que dije fue que cuando hay aguas frías, o sea, el índice de oscilación es un índice negativo que me representa aguas frías, ¿sí? O aguas más frías que lo normal. Y en esos años la diversidad se reduce. ¿Sí? Las barras verdes que representan la diversidad son negativas, lo cual me dice que en temperaturas más frías de lo normal, la diversidad es más baja que lo normal. O sea, hay menos especies que lo normal. En años cálidos, cuando el índice es positivo, que representa años cálidos como este, o como la onda cálida de 2013 al 2016, la diversidad aumenta. Esto es diferente de la abundancia, es solamente la diversidad, que es el número de especies. Pedí esta misma figura para abundancia y me dijeron, mira, mejor ni te la paso porque en abundancia no se ve absolutamente nada de señal interanual, porque estamos viendo estacionalmente, ¿se acuerdan esas isotermas de 17 y 22 grados centígrados? Estábamos viendo pues diferentes cosas y es muy difícil estandarizar la abundancia cuando estamos hablando de larvas de peces, por ejemplo. Entonces, pero en diversidad es un parámetro muy fácil de estandarizar y este se ve claramente. Entonces, no sé si eso contesta, Yolanda, tu pregunta. Luis Felipe quiere preguntar, igual si no contesta Yolanda, puedes volver a preguntar. Luis Felipe quiere preguntar, la submesoescala con el altímetro, podemos mucho movimiento este-oeste, zonas de convergencia y divergencia que pudieran presentar más preguntas que las que vemos en esta variación gruesa. Definitivamente, definitivamente. ¿Y qué más quisiéramos nosotros que tener, por ejemplo, un vehículo autónomo como un glider o como un sea glider que va por la superficie, o mediciones con un CTD oscilante para ver la submesoescala, pero en este momento el objetivo era justamente ver la escala más gruesa, la escala de bajo periodo, la escala estacional era lo que nos interesaba, y el plan fue que esto se diversificara y que generara intereses en muchas personas para ver la submesoescala, pero bueno, no fuimos exitosos en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo de datos considera como mínimo para realizar este tipo de estudios? Híjole, no sé a qué tipo de estudios te refieres, pero eh, creo que entiendo tu pregunta como cuánto tiempo se necesita para hacer una buena climatología o un buen promedio estacional. Los primeros promedios estacionales robustos los estuvimos obteniendo después de 8 años de datos. O sea, 8 cruceros de primavera, 8 cruceros de verano, 8 de otoño y 8 de invierno. O sea, 8 ya es un buen número para promediar estadísticamente. Sin embargo, hemos completado ya 20 años y la diferencia en los promedios estacionales con 20 años de datos a con 8 años de datos, sí hay diferencias sutiles e importantes, pero el promedio estacional es casi el mismo. Entonces, eh, depende de lo que quieras buscar, ¿no? Depende de la escala que quieras. Pero para la escala estacional, con 8 años empezamos a ver que era suficiente. Víctor pregunta, no hay evidencias de tendencias de largo plazo en los datos, pero, aunque no sea parte de tu charla, ya conozco a mi colega, ¿sabes qué se pronostica en términos de las urgencias para nuestra región? En esta latitud, ¿incrementarían con un escenario de cambio climático? Híjole, Víctor, este, pues si hay mi pensar o mi sentir es que si hay un calentamiento, si tenemos aguas más cálidas que lo normal, que parece que esa es la tendencia, lo que se espera es que es una retroalimentación, ¿no? Lo que se espera es que haya
termoclinas más profundas y entonces que haya disminución de surgencias porque el agua que está llegando viene de agua más profunda, ¿no? El agua que llega a la superficie. Sin embargo, hay argumentos también que dicen que si hay un calentamiento, entonces los gradientes laterales térmicos entre océano y continente también se van a acentuar. Y si se acentúan esos gradientes, entonces se acentúan los vientos. Los vientos se van a hacer más intensos y eso produce surgencias más intensas. Son dos corrientes, ¿no? Pero yo me inclinaría más bien por la primera porque es lo que hemos visto en las ondas cálidas, en esta onda cálida de 2013-2016, en donde los vientos fueron ligeramente más débiles, producto de un calentamiento de toda la capa superficial. Entonces creo que ese para mí sería un escenario a futuro en donde hay una reducción en las urgencias, reducción en la productividad primaria superficial y una migración hacia regiones más norteñas, ¿no? de todos estos recursos. Tete Cruz Colín pregunta cómo han influenciado las condiciones de la pandemia en la continuidad de las mediciones. ¿Seguirán haciendo cruceros? Pues la pandemia no tuvo mucho que ver. Bueno, tuvo que ver porque se retrasaron los cruceros, no sabíamos cómo se iban a hacer la convivencia a bordo, pero más que nada lo que afectó fue la disminución de los recursos. Los recursos se hicieron cada vez menos, los costos de operación de cruceros se hicieron cada vez más. O sea, uno se hizo aritméticamente menor y otro, bueno, los dos se hicieron geométricamente menor y mayor. ¿Sí? Los barcos cuestan mucho más caros, los insumos cuestan mucho más caros y los proyectos dan mucho menos dinero, geométricamente. Entonces, esa ha sido la razón por la cual es muy difícil mantener un programa como este siendo tan caro operar, ¿no? Y si me permites hacer la propaganda, pues siempre yo he opinado que lo más importante aquí sería tener una estrategia nacional de observaciones oceanográficas con un centro nacional de buques en donde si tú ganas un proyecto para hacer un crucero, esta agencia te asigna tiempo de barco. Pero no merma, ese dinero que tú pagas por el barco no merma en los recursos que tienes en tu proyecto, sino que el proyecto lo usas para operación solamente. Creo que vamos por buen camino, ¿sí? Por ahí ya se ha mencionado en varias reuniones una iniciativa de este tipo, pero creo que sería una muy buena solución para programas como este que han mostrado que son exitosos y que vale la pena continuar, ¿no? Sebastián pregunta si han visto anomalías positivas de temperatura en verano en agua superficial acompañada de una concentración de clorofila similar a la observada en primavera. No, no sabría contestar esta pregunta, Sebastián, porque no estoy muy familiarizado con las series de tiempo de clorofila, ¿sí? De que hemos visto anomalías positivas no solamente en verano, las hemos visto todo el año, porque para eso es la climatología que nos permite sacar si un verano era más cálido que lo normal. Pero generalmente cuando hay condiciones más cálidas, hay disminución de clorofila, aunque algunos datos muestran que en ciertos años, sí, tienes razón, en ciertos años, la clorofila aumenta, pero no hemos podido explicar todavía el por qué, ¿no? Y hay ciertas poblaciones como langosta, como abulón, que se benefician grandemente con eventos del Niño, ¿no? Y la hipótesis es que descansan durante ese periodo y renuevan sus energías y tienen un reclutamiento mucho mejor en los siguientes años, ¿no? Pero específicamente, así, algún año que yo recuerde no te podría contestar, Sebastián, pero con gusto, si te interesa ver datos, con gusto te comparto la información y podemos discutirlo vía remota, ¿no? Rodrigo, súper interesante síntesis de tanta información y me faltó como 3 veces, Rodrigo, gracias. Yo tengo una pregunta sobre los refugios. ¿Existe una tendencia de que el refugio de Punta Eugenia se esté reduciendo, ya sea en tiempo o espacio? No, no tenemos esa evidencia. Y creo que la respuesta solamente
Ah, es la misma pregunta que Víctor. Eh, si pensamos en cambio climático, pensaríamos en que hay cambios en los patrones de viento y hay cambios en el rotacional del viento. Y lo que vimos en Puntogenia es un cambio en el signo del rotacional del viento. Si los vientos cambiaran a escala sinóptica, entonces cambiarían también los forzamientos locales y regionales, ¿sí? Y seguramente cambiarían los puntos de refugio. Pero lo veo medio poco probable que suceda en escalas interanuales o en escalas decadales. Más bien yo creo que son escalas multidecadales que esto podría suceder, ¿no? Y quizá pues la información que estamos obteniendo nos va a servir para, como línea base para en ese momento poder evaluar si realmente hubo eh, el refugio se encogió o no se encogió. Pero creo que algo que nos ha mostrado la información que tenemos es que el forzamiento físico es el que rige la variabilidad del ecosistema. Y si entendemos el forzamiento físico, estamos con un paso muy adelante para entender lo que está ocurriendo con lo que está abajo del agua, ¿no? Y si el forzamiento físico, que en este caso sería el viento, y el rotor del viento que está ahí en esa prominencia costera, y si eso cambia a escala interanual, pues entonces está cambiando el refugio, pero pues interanualmente está cambiando y se está recuperando, ¿no? 3 años malos, 3 años buenos, no pasa nada. La cosa aquí es definir si se está encogiendo en largo periodo. Y eso creo que no tenemos todavía suficiente información para contestarlo. Brandon Omar pregunta, perdón Rodrigo, si queda algo de duda lo podemos discutir después con mucho gusto. Brandon Omar pregunta, ¿qué opinas acerca de la generación de remolinos en un escenario de mayor calentamiento en el océano? ¿Habría más o menos? Y si se tiene una explicación acerca de lo que originó el blob. Bueno, voy a contestar la que me sé muy rápido porque el blob se originó por una anomalía en los intercambios de flujos de calor en el Pacífico Norte y el océano acumuló más calor que lo normal, no estaba interactuando o perdiendo tanto calor como normalmente lo hace, y entonces se empezó a acumularlo y se empezó a sí mismo a retroalimentar, ¿sí? Agua más cálida produce más vapor de agua, produce menos flujo, eh, menos pérdida de calor hacia arriba porque hay vapor de agua y hay más onda larga que está regresando, en fin. Una vez que se calentó, se retroalimentó y se mantuvo ahí por 2, 3 años. Lo que no sabemos en este momento y lo estamos investigando es, así como la onda cálida surgió en el norte, en Alaska, sí, gracias, eh, así como la onda cálida surgió en el norte, también surgió una onda cálida en Baja California Sur. Lo que no sabemos es si estas dos se generaron al mismo tiempo, por la misma razón, o si la onda cálida de Alaska transportó agua cálida hacia el sur y produjo que se disparara la onda cálida en Baja California Sur. Eso lo estamos investigando en una investigación postdoctoral. Esperamos tener alguna respuesta pronto. Sobre los remolinos, no sé, Omar, si hay un aumento, normalmente lo que observamos nosotros es que durante eventos cálidos como el Niño, se disminuye la mesoescala frente a Baja California. Eso lo observamos en el Niño 97-98. Se hizo menos, valga la redundancia en el término, ¿no? La corriente de California hace menos culebreo. O sea, ¿por qué? Porque la superficie está más cálida, está más homogénea y hay menos gradientes horizontales de densidad, hay menos inestabilidades baroclínicas y los remolinos que se producen por ese tipo de procesos se disminuyen. No aquellos remolinos que se producen por efecto de cabos, puntas o surgencias, sino por el otro tipo de inestabilidades. Entonces, sí vimos en eventos cálidos menos serpenteo de la corriente hacia el sur que lo que ocurre durante un año normal, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría ser que sí, en eventos cálidos exista menos generación de remolinos. Y me avisan que estamos ya en el tiempo. Si quieren otra pregunta, con gusto.
Pues muchas gracias a todos por su atención, su tiempo sobre todo. Sí es mucha información, traté de resumir lo más importante. Con gusto, en la primera diapositiva estaba mi correo. Con gusto, el que me quiera escribir, podemos ponernos de acuerdo para seguir discutiendo y, y en cualquier día, en cualquier momento, ahí estamos. Muchas gracias a todos.